Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la especificidad del Estado en América Latina. La primera lectura es el Estado y la relación externa con América Latina. Es decir, que hay unas características que son marcadas en esta situación de la configuración de los estados en América Latina y principalmente una de ellas es que son construidas por eh, espacios oligárquicos en esta construcción que se ha desarrollado a lo largo de los años. Asimismo, estos estados han sido históricamente dependientes de la economía internacional, en lo que pudiéramos decir que son colonias, han sido colonizadas por otros países, pues ya que pues somos o hemos heredado esto de la conquista o de la colonia. Hay otro aspecto que también cabe resaltar en estas características de estos estados en América Latina y es la burocracia. Es decir, que estos estados se han configurado para hacer de la burocracia hacia a su interior, es decir, sacar provecho propio. Y esto lo que le resta es la legitimidad en la concepción de lo que se puede decir para lo que están hechos los estados, es decir, que deberían garantizar derechos a la sociedad y lo que se ve en realidad es que estos estados lo que hacen es usar el estado en su propio beneficio. Asimismo, la economía está al servicio de lo político, es decir, que el mercado es el que prima en la economía, por eso para eso se legisla, para eso se crean normas, para eso el sistema político también cumple un papel bastante importante a la hora de definir las políticas gubernamentales. Esto quiere decir que los agentes económicos de afuera o potencias, estados multinacionales son los que marcan, en este caso, la política nacional. Asimismo, podemos decir que ha existido una asociación entre el capital extranjero y poderes económicos al interior de los países en lo que podemos denominar una burguesía nacional y que esto entra en un conflicto con las iniciativas de proyectos nacionales que pueda haber en el país. Es decir, que está por encima la economía internacional, que es la que rige en estos estados latinoamericanos y lo que pudiéramos llamar una transnacionalización de la economía, en lo que se, pues en últimas, a la hora de estos intentos que puedan desarrollar algunos gobiernos o algunos estados, pues estos estados quedan inoperantes porque están siendo condicionados por estas economías internacionales. El comercio internacional es otro aspecto preponderante en estos estados latinoamericanos debido a que son los que han puesto para este caso a los países unos roles que se han dedicado a el desarrollo o a la generación, mejor, de materias primas para esos países desarrollados. Entonces, estos son los que marcan esa hoja de ruta para que estos países puedan desarrollar sus economías y el rol países tercermundistas o países subdesarrollados son los que van a garantizar las materias primas que necesitan esos otros países desarrollados. Asimismo, puede hablarse también de un capitalismo nacional dentro del sistema que se viene construyendo en estos estados, es decir, que es el capital quien va no solamente a desarrollarse al interior del gobierno, sino también en la sociedad misma. Es decir, que el interés primario es hacia los sectores privados, aunque así se hable en la política estatal, se hable que para los sectores, para la sociedad, pues la importancia es de tener una economía capitalista. En esto de lo que tiene que ver con la economía nacional, en su cómo converge con el Estado, pues ya decíamos que el Estado pues debe garantizar las materias primas y que también pues bajo este sofisma del interés general pues las políticas sociales van quedando
a un lado. Hay empresas en este caso que fungen también en lo que se llama la acumulación en favor del Estado y de sectores privados, como es el sector privado el que pone de cierta manera también sus iniciativas al interior del gobierno y que combinan para esto lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, en donde se van acomodando a esas fichas en el gobierno, es decir, que puedan direccionar la política, pero también cómo se van acomodando esas leyes, esas normas para que el capital privado, para que lo que se llama hoy la competitividad pueda desarrollar un papel preponderante a nivel internacional y del exterior de los mismos estados, en lo que se conoce hoy como un lobby de las empresas y también con la clase política que viene dirigiendo esos estados. También podemos notar que ha habido una relación antagónica entre el Estado y las etnias, o lo que pudiéramos llamar la pluriculturalidad, en que así aparezca en estas constituciones en los diferentes estados implícita, pues a la hora de poder desarrollar esto está bastante aislado, es decir, que no se ven representados en esencia estos sectores campesinos, indígenas, negritudes o sectores minoritarios que así pudieran ser, pero que tienen unos derechos. Esto es lo que pudiera llamarse dentro del latín el sui generis, es decir, que es una cosa lo que se dice y otra es la práctica democrática que se desarrolla, es decir, que la hegemonía del gobierno es favorecer a esos sectores que están previamente representados al interior del gobierno. Asimismo, la influencia de los grupos económicos de la región, es decir, lo que llamamos hoy eh, posibles eh, agencias o sectores que son muy pocos al interior de la sociedad, son los que tienen la influencia en los gobiernos y en el mismo Estado para seguir acrecentando la acumulación. Entonces hay que desarrollar eh, estos sectores capitalistas privados y en el detrimento de los derechos para, en este caso, las etnias, los sectores sociales, que muchas veces cuando se alcanzan, pues lo que llaman hoy son los privilegios para unos pocos y la exclusión para la mayoría. En cuanto a lo que tiene que ver con el Estado y el sistema político, en América Latina pues existe una concentración de poder, es decir, que el poder al servicio de una clase dominante que sobre todo ligada a la economía y esto pues se generan los conflictos, es decir, por eso hay en varias décadas, entre los 70, 80 principalmente, el incremento de la protesta social, de diferentes sectores en América Latina, ha llevado revueltas, ha llevado también a la generación de explosiones sociales, luchas armadas, movilizaciones y demás, pues en contra de esa forma en cómo se ha desarrollado el poder económico, político y social. En lo que podemos llamar hoy son las corporaciones, de cierta manera, las que han venido manejando los estados en América Latina, que se ven reflejadas no solamente en lo legislativo, sino también que ponen presidentes. Muchos de estos han llegado a ser al poder y en los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil, en Argentina, asimismo en varios países donde han sido empresarios los que han llegado directamente al poder. Y para esto, pues hay que desarrollar la burocracia, es decir, hay que mantener unas clientelas al interior de los diferentes ministerios, sectores, donde pues esto hay que mantenerlo con lo que llaman las dádivas o la mermelada, que en tiempos recientes, en el caso de Colombia, pues también ha sido bastante notorio. Otro aspecto importante es el poder militar, es decir, la influencia de los militares en el gobierno siempre ha sido bastante importante y no solamente en materia política, sino también
a la hora de la ejecución de la política, es decir, en la contratación podemos ver que los ministerios de defensa son los que tienen unos de los rublos más altos a la hora de ejecutar proyectos, de desarrollar también influencia política, están colocando también candidaturas, alcaldes. Esto se ha visto también en las dictaduras, por ejemplo, en el caso de Chile, han sido militares, en Argentina también se ha podido notar que la influencia fuerte de los militares en la política. También podemos decir que en cuanto al Estado y lo que significa desarrollar la democracia a su interior, pues hay una paradoja. ¿Cómo el gobierno, en este caso, quien es el que la desarrolla, la burocracia, puede controlarla? Entonces ahí hay unos pesos y contrapesos en donde no se encuentran a la hora de poder mostrar una legitimidad hacia la sociedad, porque pues es claro que esa burocracia es justamente como la génesis de los estados. En cuanto a lo que tiene que ver con ya hacia adelante, que hay que seguir trabajando hacia esto, es decir, dónde están los retos para buscar estados que puedan brindar mejores condiciones, planificar nuevos patrones hacia la sociedad, en donde se busque converger con la capacidad de lo que tienen al interior de sus estados y poder conciliar todas esas diferencias y buscar eh, posibilidades comunes para estas economías que pues, vienen siendo emergentes. Ahora vamos a hablar de lo que significa el Estado. Entonces, el Estado es una construcción social y política de lo que debe ser esa, digamos, esa entidad jurídica que está creada para gobernar, para regular a toda la sociedad, pero que también tiene la responsabilidad de administrar la justicia, la proteger las garantías, los derechos sociales, tanto individuales como colectivos. Asimismo, pues debe promover las posibilidades de generar un ambiente económico que vaya en función de generar bienestar a toda la sociedad. El Estado tiene que actuar pues por encima de los intereses, en este caso económicos, sino también tiene que generar condiciones para garantizar los derechos de las mayorías, sin mirar esto como lo que hemos visto anteriormente, que la clasifica por raza, por sector social, incluso por estratos. Entonces, esa es como una concepción propia de lo que significa o de lo que veo que es la interpretación del Estado. Ya finalmente, hablando de cuáles son unas de las problemáticas, los retos que enfrenta la modernidad en este mundo globalizado, uno de ellos es que es necesario que en este caso Latinoamérica debe generar nuevamente unos intentos por unos proyectos de integración regional, es decir, que hay que juntarse con los vecinos, porque aquí lo que ha habido son colonias, entonces hay que romper con ese paradigma y juntarse con los vecinos, mejorar una política de vecindad al tiempo que hay que construir un mayor enfoque de identidad, es decir, como pueblos pluriculturales, como pueblos que han existido en todos estos tiempos y que deben pues juntarse para construir una identidad propia latinoamericana y desde luego elevando banderas mucho más amplias aparte de las de América Latina, sino que en este campo pues de la globalización hay que elevar luchas mucho más grandes que tienen que ver con la defensa de la vida y con la persistencia o la permanencia, la pervivencia de los pueblos y de la naturaleza.